Hola, muy buenas tardes amigos y bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy tenemos nuevo vídeo, vamos a hacer una pequeña previa para la final de la Champions que comienza en menos de 3 horas. Manchester City e Inter de Milán se ven las caras en esta final de Champions 2023 en el Atatürk Stadium de Estambul. Una ciudad que ya nos dejó una de las mejores finales de la historia hace 18 años, en ese Milan 3 Liverpool 3 que acabaría ganando el conjunto de Anfield en los penaltis y que conseguiría remontar un 3-0 al descanso, cuando el Milan ganaba cómodamente con los goles de Maldini y por partida doble de Hernán Crespo. El Liverpool no se rindió y con los tantos, tirando de memoria, de Xavi Alonso, de Milan Baros y no sé si es de Luis García el otro, empató a 3 para acabar ganando los penaltis. Pero esta final parece bastante más distinta, aunque tiene tintes de aquella final porque parece bastante desigualada. Lógicamente el Manchester City tiene una plantilla muy superior, hombre a hombre, pues yo creo que ganan todas las líneas. El equipo Citizen desde la portería con Ederson, aunque no han hecho una muy buena Champions, hasta la delantera con Haaland. Vamos a ver cómo ha sido un poco el camino de ambos equipos en la Champions, cómo han llegado a esta final, cómo han acabado la temporada en Liga, que me parece importante para ver el estado de forma y qué opciones tienen. Bueno, pues empecemos con el Inter de Milán, que es el equipo que juega como local, digamos, en esta final de la Champions. El Inter ha llegado a la final con un grupo bastante complicado, la fase de grupos difícil con Barça, Bayern y Victoria Pilsen, pero es verdad que en los cruces ha tenido cierta fortuna en sus emparejamientos. En la fase de grupos de la Champions quedó segundo, el Bayern fue líder con 18 puntos, el Inter segundo con 10, el Barça tercero con 7 y cuarto el Victoria Pilsen con ningún punto. Y la clave estuvo en los duelos directos, obviamente, porque empezó perdiendo ante el Bayern Múnich 0-2 en casa, luego le ganó al Victoria Pilsen, también creo que 0-2 a domicilio, y ya empezaron los duelos directos. Esa victoria 1-0 ante el Barça que fue muy polémica, con un gol de Hakan Çalhanoğlu de un disparo exterior, pero con una mano bastante clara de Denzel Dumfries que pudo ser el empate en un penalti que no se dio, o que no se quiso ver, la verdad que fue algo extraño. El Barça quizás mereció ahí algo más el empate, pero luego el Inter jugó un partido muy serio en el Camp Nou, sacó un 3-3 y bueno, pues llegó a adelantarse bastante. El Barça que tenía en aquel momento a Piqué y a Eric de defensas, o Piqué y Christensen, no me acuerdo cuál era la pareja, pero falló bastante. Y bueno, pues con un gran Lautaro aquel día, un buen Çalhanoğlu, un enorme Varela, consiguieron empatar a 3 y eso más o menos definiría los grupos. Porque luego, bueno, a pesar de otra derrota ante el Bayern, en la última, bueno, ganó primero al Victoria Pilsen 5-1 en casa y luego la última derrota ante el Bayern que ya no valía para demasiado. Y luego tenemos al Manchester City, que en la fase de grupos pues más o menos la pasó fácil. Empezó ganando muy claramente 0-4 al Sevilla con doblete de Haaland en el Ramón Sánchez Pizjuán. Luego le ganó 2-1 al Borussia Dortmund en un partido también bastante igualado, que acabó, bueno, pues con victoria y con un gran gol de Haaland, metiendo la pierna arriba, recordando otros goles míticos. Un gol muy parecido a la figura de la Bundesliga, ese logo donde mete la pierna el jugador. Y luego, bueno, pues tuvimos ese 5-0 al Copenhague, un empate a 0 en Dinamarca, donde no estuvo fino el equipo, incluso falló un penalti, creo que fue Mares en aquel momento. Otro empate 0 ante el Borussia Dortmund y finalmente una victoria por 3-1 ante el Sevilla con todos los suplentes. Así que digamos que mientras que el Inter en fase de grupos encajó 10 goles y marcó 10, el Manchester City fue mucho mejor en la fase de grupos, con 14 puntos, 4 victorias, 2 empates y además encajando muy poco. Es que el conjunto Citizen pues solo encajó solo encajó en la fase de grupos 2 goles. Uno contra el Borussia Dortmund y otro con el Sevilla, ambos en casa. Y por tanto, bueno, pues hizo hasta 3 más 2 más 4, hizo hasta 14 goles en la fase de grupos. Luego, en los octavos de final, el City, bueno, pues tuvo un empate ante el Leipzig, empate a 1. Todas las eliminatorias han empezado con partido fuera de casa, empates a 1. Menos la de cuartos contra la Bayern que fue 3-0 y luego el 1-1. Le arrolló luego al Leipzig con 7-0 y con 5 goles de Haaland. Y luego tuvimos al Inter que consiguió superar al Oporto en este caso, con un 1-0 en la ida, un gol de Lukaku muy al final, gran Onana que salvó a su equipo ante el cuadro portugués y luego un 0-0 de Dragao que no sirvió para
que los portugueses remontaran a los italianos. En cuartos, como decía, el Manchester City hizo una gran exhibición, ganando 3-0 al Bayern de Múnich en casa con los goles de Rodri, de Bernardo Silva, que ha hecho muy buena Champions, y de Erling Haaland. Y en la vuelta el 1-1, con el gol también de Haaland y el tanto de Kimmich de penalti. Mientras que el Inter se enfrentaría al Benfica, ganaría 0-2 en Lisboa y luego en la vuelta empataría 3 en casa. Y en las semifinales, bueno, pues todos lo sabemos, el Inter ganó 1-0 en la ida y 0-2, bueno, 0-2 en San Siro, a domicilio, y luego 1-0 en el Giuseppe Meazza, aunque es el mismo campo, al Milan en ese derby, mientras que el Manchester City empataría 1 en el Bernabéu, gol de Vinicius, luego empató Kevin De Bruyne, y el 4-0 tremendo en casa, en un partido donde pudieron ser 7 si no es por Courtois, con doblete de Bernardo Silva, también tanto de Akanji a balón parado, y gol final de Julián Álvarez. Y hasta aquí hemos llegado a la final. Posibles 11, que quiero comentarlos también. Yo creo que el Manchester City va a apostar por lo de siempre. Ederson en portería, línea de 3 centrales con Akanji, Rúben Díaz y Kyle Walker. Creo que Nathan Ake, a pesar de que ha vuelto en los últimos partidos, no está quizá en el mejor tono físico después de la lesión. Tenemos a Stones y Rodri en el doble pivote. En las bandas, muy claro, a Bernardo Silva y a Jack Grealish, que no son extremos tan encaradores, tan buenos en el regate como quizás lo eran Sané y Sterling en el primer City de Guardiola 2018, y luego con De Bruyne y Gundogan, que tiene una gran llegada en segunda línea, y Haaland en punta. Ese es el equipo. Rodri ha estado a un nivel brutal toda la Champions. Kevin De Bruyne, la visión que tiene para las asistencias es tremenda. Gundogan llega muy bien al final de temporada con 6 goles en los últimos 3-4 partidos. Y luego, bueno, pues tenemos a Erling Haaland, que quizá ha estado más apagado en el mes de mayo en cuanto a goles, pero que siempre es un peligro tremendo. Bernardo tiene un talento brutal y ya contra el Manchester, o sea, contra el Madrid fue el mejor. Grealish, un jugador que a pesar de que hay gente que no le gusta, siempre hace todo bien. Y bueno, pues es un jugador, quizá no acaba de ser tan brillante, pero es un jugador de 7, de 8, que hace todo bien, que propone, que centra, línea de fondo, se asocia y lo hace de maravilla. Kyle Walker es un jugador muy rápido en esos duelos con Lautaro, que pueden ser importantes. Y luego John Stones al lado de Rodri, que se ha hecho un pasador brutal y un jugador también muy, pero que muy importante. En el Inter yo creo que va a salir Onana en portería, una línea de 3 centrales, donde seguramente estará Acerbi, Darmian y Bastoni. Darmian reconvertido a central, Bastoni el jugador que mejor salida tiene de los 3. Luego los carriles van a ser para Dumfries y para Di Marco. Cuidado con Di Marco, que me parece un futbolista muy bueno. Quizás Dumfries es incluso más profundo, pero creo que Di Marco con el pie tiene mejores decisiones que Denzel Dumfries. Y luego en el medio, pues con Sanaloglu, yo creo, en posición de pivote, Varela y Mkhitaryan un poquito por delante, y ya en la doble punta estarían Checo y Lautaro. ¿Cuál es el mayor arma de este Inter? Pues esos balones largos a Checo, que genera una peinada, y que Lautaro sabe correr al espacio. También tiene muy buenos lanzadores desde media y larga distancia, con Nicolo Varela, con Mkhitaryan o con Sanaloglu. En especial hay que destacar el golpeo del turco, que me parece brutal, de Hakan Sanaloglu. Ederson ha estado muy bien esta Champions, mejor que otras, pero tendrá que tener cuidado en estas opciones. Onana ha sido un portero importantísimo en las eliminatorias y ha hecho grandes paradas, ha estado a un gran nivel el camerunés. Y luego a balón parado, pues es un equipo que tiene cierto peligro, con buen Bastoni y con buenos rematadores. En cuanto a revulsivos de los dos equipos, pues el Manchester City puede tener a Riyad Mahrez, puede tener a Phil Foden, que son extremos mucho más eléctricos que Bernardo y Grealish, que buscan más meterse por dentro. Y luego también, por supuesto, Julián Álvarez, que es un jugador que tanto como referencia ofensiva como un poquito por detrás en la posición de De Bruyne o Gundogan puede ofrecer bastante a su equipo. Mientras que el Inter, sus armas ofensivas, quizá para la segunda parte, la principal es Romelu Lukaku, en posición ofensiva, que yo creo que puede ser el más importante. Puede ser un jugador que genere mucho espacio, que tiene buen disparo, que se asocia perfecto con Lautaro, tiene una gran relación dentro del campo. Y luego también de Vrij, en cuanto a nivel defensivo, pues puede ser un futbolista ciertamente interesante. En el medio quizás banquillo no tiene tanto el Inter de Milán. Pronóstico, no me atrevo a decir nada porque es una final. Por supuesto que el Manchester City es bastante favorito. Todas las casas de apuesta, las quinielas, tiene mejor equipo, pero en estas finales puede pasar de todo. Como el Inter se adelante, va a ser muy complicado para el Manchester City, eso seguro. El Inter, que busca su cuarta Champions después de ganar la última en 2010, mientras que el Manchester City busca su primera corona europea. Hasta aquí el vídeo. Disfruten de la final y nos vemos con el partido. Con el vídeo post partido para analizar todo lo que haya pasado. Hasta la próxima, Javier Ruiz. Un placer como siempre. Chao.